La palabra dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se opuso a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos que hoy tenemos la oportunidad, Señor, de estar de nuevo aquí con deseo de alabarte, deseo de adorarte. A ti, tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Y Padre, también por esta oportunidad que tenemos cada semana de aprender algo nuevo de tu palabra. Te pedimos igualmente, como siempre, Señor, que nos des entendimiento. Aparta de nosotros cualquier asunto que pueda nublar nuestra mente para no estar atentos a la enseñanza que tú quieres entregarnos hoy. Padre, nos unimos en oración por Raúl Cabanilla, el esposo de la hermana Inés. Lo ponemos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú obres a favor de él. Señor, ministrale también a través de nosotros a sus necesidades espirituales. Y Padre, pedimos que todo esto le sirva a él, esta experiencia, para el bien suyo, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. La segunda epístola de Pablo a Timoteo concluye con varias instrucciones personales, como acabamos de leer. Peticiones personales, algunos informes que Pablo da acerca de sus compañeros, saludos de despedida y luego una bendición final muy especial a su hijo en la fe, Timoteo. Después que el apóstol Pablo nos dio ese testimonio tremendo acerca de su inminente muerte, ahora de nuevo los pensamientos del apóstol Pablo se vuelven a los asuntos presentes. Y noten lo primero que él menciona es su soledad y su deseo de recibir la ayuda de Timoteo. Le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Creo que lo puse 2 veces allí, perdón. Y a Tíquico lo envié a Éfeso. El apóstol Pablo, como nosotros sabemos y lo hemos visto ya muchas veces, él estaba acostumbrado a tener
un número considerable de compañeros alrededor de él que lo acompañaban durante todos sus viajes misioneros. Pero ahora en este momento crucial de su vida, Pablo estaba en un calabozo oscuro y se sentía profundamente solo. Le pide a Timoteo que procurara venir pronto a verme. O sea, es una expresión como si él le dijera, tú sabes, date prisa, ven pronto. El temor de Pablo quizás era de que si Timoteo se demoraba, cuando ya él llegaba allí a Roma, ya Pablo le habían llevado a la muerte. Y había dos motivos principales por los cuales el apóstol Pablo quería ver con urgencia a Timoteo. Primero era por el cariño que él le tenía a Timoteo. Esta semana pasada estuve viendo un programa de televisión acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y un soldado que estuvo en la guerra ya contra Alemania daba testimonio que muchos jóvenes, él vio a muchos jóvenes, eran jóvenes de 19, 20, 21 años, cuando habían sido heridos mortalmente y ellos sentían que la muerte los iba a tomar, él dijo que muchos clamaban por su mamá, por su madre. Si en el momento de la muerte los pensamientos de esos soldados jóvenes eran en la mujer que les dio a luz. Pero luego añadió que ninguno de ellos, él no oyó a ninguno de ellos clamar por el papá. Así que siéntanse bien, amadas hermanas, en esta mañana, en que cuando los hombres están próximos a la muerte, recuerdan a su madre y quisieran que ella estuviera a su lado. Bueno, para Pablo, Timoteo era un hijo amado en la fe. Ya anteriormente Pablo había dicho, cuánto deseo tengo de verte, acordándome de tus lágrimas. Se pueden imaginar, yo creo que cada vez que Timoteo tenía que despedirse por algún tiempo para hacer alguna tarea o misión que Pablo lo enviaba, Timoteo lloraba al cuello de su padre. Yo creo que para Timoteo, Pablo era el padre que Timoteo hubiese querido haber tenido. Él tuvo un padre griego, no era creyente, y solo Dios sabe qué clase de relación Timoteo tuvo con su papá biológico. Pero sí sabemos el amor que existía entre este padre espiritual y su hijo Timoteo. Así que Pablo deseaba verlo. Él iba a morir pronto y la persona que él quería ver era a este hijo Timoteo, a quien él amaba tanto. Y bueno, mis amados hermanos, Pablo entonces comienza a relatar y a dar un informe acerca de sus otros compañeros. Tristemente tiene que mencionar que Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Pablo estaba solo, en necesidad, y la mayoría de sus compañeros lo habían abandonado. Pero este primero que él menciona aquí, Demas, había sido un compañero de Pablo en varios de sus viajes, pero ahora Demas había desertado, había dejado a Pablo desamparado en los momentos más difíciles quizás de la vida del apóstol Pablo. Y la razón por la cual Demas había abandonado a Pablo era porque aparentemente comenzó a amar al mundo más que a la obra del Señor que Pablo hacía. Se había enamorado de la era presente. Comenzó a preocuparse por lo terrenal, por el mundo visible, con sus buenas cosas y bueno, en vez de estar pensando como Pablo en el siglo venidero,
en el mundo que nos espera en el reino de Cristo, este Demas comenzó a amar a este mundo. Y la Biblia dice claramente, el apóstol Juan dijo, que el que ama a este mundo se hace enemigo de Dios, porque este mundo está totalmente opuesto a lo que Dios desea y a lo que Dios ama. Pero bueno, Demas, noten que Demas no es acusado de abandonar a Cristo. Y muchas veces, tú sabes, nosotros damos eso como excusa. Nosotros que abandonamos la tarea, el ministerio, lo que hacemos en la iglesia, le aseguramos al pastor, pero pastor, yo no he abandonado a Cristo. Yo sigo leyendo mi Biblia y yo sigo orando y yo todavía estoy con Cristo. El único problema es que ya no queremos pues ministrar como estábamos haciendo algo. No hay nada en estas palabras del apóstol Pablo que demuestre que Demas llegó a ser un apóstata del cristianismo. Él no abandonó la fe, sino que abandonó a Pablo cuando Pablo más lo necesitaba. Pero bueno, el pecado de Demas era un pecado bien serio. Cuando no quiso estar asociado más con el apóstol debido a los peligros que eso involucraba. Un teólogo llamado Eliot escribió acerca de Demas que él amó la seguridad, la comodidad y los efímeros placeres de este mundo, y no tuvo la fortaleza cristiana de compartir los peligros y el amor cristiano para ministrar en los sufrimientos del casi desolado apóstol. Desafortunadamente, yo creo, mis amados hermanos, hoy en día hay muchos desertores parecidos a Demas. Me refiero a cristianos que antes estaban sirviendo al Señor en alguna capacidad en la iglesia. Y bueno, desde luego hay muchos ministros que también han hecho lo mismo. Tú sabes que buscan evadir las incomodidades y los peligros de un compromiso con Cristo y en su lugar desean gozar de las comodidades y los placeres de esta vida. Y así hizo Demas, y habiéndolo desertado, Demas se había ido a Tesalónica. Ahora, la lección que aprendemos, mis amados, que todos nosotros podemos aplicar de este asunto con Demas, es que los años de nuestro ministerio fiel no garantizan que vamos a ser fiel hasta el fin. ¿Oyeron eso? No importa. Tú sabes, no hay nada que nos guarde, tú sabes, de cometer el mismo error que cometió Demas si nos dejamos deslizar así. Otros dos de los compañeros del apóstol Pablo los menciona diciendo que Crescente se fue a Galacia y Tito se había ido a Dalmacia. Pero no parece que estos dos que él menciona aquí ahora fue por la misma causa de Demas. Ellos no desertaron. Lo más probable es que Pablo los había enviado a ellos en esas funciones. Así que Pablo estaba casi solo. Dice que solo Lucas está conmigo. Solo Lucas, entre sus íntimos amigos y compañeros, quedaba al lado del apóstol Pablo. Pero qué consuelo era tener a este hombre, Lucas, el médico amado. Era el doctor de Pablo, era su amigo y su colaborador en el ministerio. Es muy probable que Lucas haya escrito esta carta. O sea, Pablo dictaba sus cartas por su problema de la vista, y probablemente Lucas fue el que sirvió de escribano de Pablo para escribir esta carta. Lucas había estado con Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, y ahora lo vemos de nuevo en su segundo encarcelamiento, y vemos que Lucas fue un amigo fiel de Pablo hasta el fin. Noten otra cosa interesante acerca de la relación
restaurada con Juan Marcos. ¿Se acuerda que Juan Marcos fue el sobrino de Bernabé? Cuando Pablo salió a su primer gira misionera, Bernabé, Pablo y Marcos salieron juntos, y el primer lugar donde fueron fue a Chipre, la isla de Chipre, y después cuando zarparon para estar en Asia, enseguida Marcos dijo, no, yo me voy a regresar a Jerusalén. Y no quiso continuar en esa misión con el apóstol Pablo. Después se formó una tremenda desacuerdo, dice la Biblia, entre Pablo y Bernabé. Cuando Pablo estaba por salir en su segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar de nuevo a Marcos y Pablo dijo, de eso nada. Este hombre no es digno de confianza, no es confiable. En cualquier momento se arrepiente y quiere regresar y no nos va a ayudar. Pero fíjense, parece que Marcos ahora, y ya por algún tiempo ya, había regresado, se había redimido a sí mismo y volvió a ganarse la confianza del apóstol Pablo. Parece también que Marcos estaba también cerca de Éfeso, donde estaba Timoteo. Puede ser que haya estado también ayudando a Timoteo allí en la iglesia de Éfeso. Y ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ve, el que antes había sido inútil, ahora, tú sabes, y ya por algún tiempo había vuelto a ser útil para Pablo en el ministerio. Así que Pablo lo manda a buscar, no solamente, tú sabes, para las necesidades del apóstol Pablo, pero probablemente porque habían otras necesidades en la iglesia cristiana de las cuales el apóstol Pablo siempre estaba preocupado por todas las iglesias, y entonces quería que Marcos viniera porque probablemente lo iba a enviar para que él hiciera alguna misión. Noten la comisión para Tíquico. A Tíquico lo envié a Éfeso. Fíjense, Tíquico era un griego gentil, nativo de Asia, pero había sido compañero de Pablo durante la última parte del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Tíquico era el mensajero del apóstol Pablo. Pablo lo había enviado en su primer encarcelamiento en Roma con las cartas a la iglesia en Éfeso, también con una carta a Colosenses. Ahora Pablo lo está enviando de nuevo a Éfeso, probablemente para que le entregara esta carta, la segunda carta de Pablo a Timoteo, y no solo para que le llevara la carta, sino para que se quedara allí en Éfeso pastoreando la iglesia para sustituir a Timoteo y a Marcos mientras ellos viajaban a Roma. Ahora fíjense cómo la cosa da una vuelta a las necesidades personales del apóstol Pablo. Le dice a Timoteo, mira, cuando tú vengas, trae contigo el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Ves? Pablo tenía dos necesidades básicas que sabía que Timoteo le podía suplir. Lo primero que quería era este capote, que era como un poncho, lo que nosotros llamamos hoy un poncho. Era un vestido, un abrigo hecho de una tela bien gruesa, y entonces tenía un hueco para la cabeza, y bueno, nos podemos imaginar por qué el apóstol Pablo quería el capote. Él estaba pasando un frío tremendo allí en la cárcel, y no solamente eso, pero Pablo sabía que se estaba aproximando el invierno. Y bueno, las cárceles en Roma no eran como las cárceles aquí en Miami, como mencionamos la semana pasada, en que aquí te dan, tú sabes, sábanas, almohadas,
te dan una colcha para taparte y todas tus necesidades. No, allí no había nada. La celda pelada. Entonces Pablo estaba pasando frío y por eso quería su capote. Ahora, cuando leemos este versículo, hay muchos eruditos, tú sabes, que dicen que esta parte de la epístola no puede ser inspirada. O sea, no es palabra de Dios, porque está hablando de cosas que no suben a la dignidad de una carta inspirada. Estos son asuntos personales del apóstol Pablo. Aquí no hay inspiración alguna. Pero mis amados hermanos, todo lo opuesto. Yo creo que es una muestra para nosotros que la inspiración no es indiferente a las cosas triviales, a las necesidades básicas de la vida. Otro erudito llamado Kelly dijo acerca de esto, que es bueno para nuestras almas saber que Dios tiene un interés personal, aún en las cosas más pequeñas. Pero había otra necesidad que Timoteo también podía suplir, y era que el apóstol Pablo quería que Timoteo le trajera los libros, y mayormente los pergaminos. Fíjense, habían dos tipos de libros en aquel entonces. Uno eran unos libros hechos en un papel barato que se llamaba el pergamino, pero los libros más importantes, los libros menos costosos se escribían en papiro, pero los libros más importantes y más costosos se escribían en pergaminos. Probablemente estos pergaminos contenían parte o la totalidad de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero mis amados hermanos, cualquiera que haya sido el contenido de estos libros y los pergaminos, el deseo de Pablo en este momento por sus libros es algo que nos debe inspirar a nosotros también. Porque fíjese, aún siendo ya un anciano, enfrentando la certeza de su muerte, el apóstol Pablo todavía no había perdido su interés por el estudio y el estudio de las Escrituras. ¿Qué hubiera pedido usted si usted hubiera estado en la misma situación? Tráeme mi Biblia. Yo temo que muchos cristianos no hubieran pedido una Biblia. Tráeme algunas revistas ahí para yo entretenerme aquí en esta celda. Pero no, el apóstol Pablo era un hombre que siempre fue un teólogo y murió siendo un teólogo. Y él era un hombre muy estudioso y por eso manda a buscar sus libros. Yo me acuerdo una vez yo fui a visitar a mi mamá. Ella estaba en un centro de rehabilitación después que tuvo un stroke. Es un nursing home de eso, ¿no? Y entonces allí tenían los viejitos en sillas de ruedas, allí contra la pared. Y bueno, el más cómico era un viejito que las enfermeras le llamaban cowboy, porque el cowboy ese, cada vez que le pasaba una enfermera por el lado, él trataba de agarrarlas. Ya el viejito no podía ni caminar, estaba medio ciego, pero parece que todavía tenía memoria, él recordaba, tú sabes, su vida cuando era más joven, y las enfermeras tenían que aguantarle las manos porque él se tiraba a agarrar las enfermeras cada vez que le pasaba por al lado. Pero te digo, la mayoría de los viejitos que estaban ahí contra esa pared, muchos tenían un rostro bien triste, vacío, y solamente estaban mirando, no estaban mirando a nada, pero ellos estaban ahí solitos y se veían bien tristes. Pero luego me agarró la atención una ancianita que también estaba allí en una silla de ruedas, pero ella tenía sus espejuelos de esos que parecían botellas de Coca-Cola, tú sabes, bien gruesos, le faltaba la vista, y luego tenía una lupa grande en su mano y estaba tratando de leer un libro. Oye, eso es impresionante, una anciana tratando de leer un libro con casi ya no tenía vista. Y cuando yo vi a esa ancianita, yo dije, ay Señor, permíteme que yo sea así. Cuando yo llegue a esa etapa y si algún día mis hijos me ponen en un nursing home de eso,
que me vean allí leyendo la Biblia con una lupa en mi mano. Tremendo, mis amados hermanos. Hay un dicho que dice que si tú no usas el cerebro, lo pierdes. Así que yo prefiero usarlo. Digan amén. Ok, fíjense, más información. Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. Pablo tenía enemigos por todas partes. Déjenme hacerle una pregunta a ustedes. ¿Tiene usted algún enemigo? Yo no me refiero a un enemigo que se hizo enemigo suyo porque usted le hizo una trastada o usted se portó mal con él. No. Un enemigo que simplemente se opone a lo que usted habla, lo que usted predica, lo que usted vive. ¿Tiene usted un enemigo así? Te digo, mis amados hermanos, yo creo que yo tengo enemigos por todas partes. Te digo la verdad, yo no soy el único, pero yo no busco tener enemigos. Tú sabes, yo trato de llevarme bien con todo el mundo. Digan amén, aunque no sea verdad, digan amén. Yo trato de llevarme bien con todo el mundo, pero a veces los enemigos me encuentran a mí. Yo estoy hablando de gente que realmente quiere hacerte daño. Y menciono esto porque esta semana me hicieron un daño profundo. Lo peor que me pudieron haber hecho. Les puedo contar, es que no puedo pensar en otra cosa. Ya por una semana entera llevo dándole vuelta. Pero bueno, es algo extraño. Rita me dijo, no vayas a decir nada. Mi suegra me dijo, no vayas a decir nada en la iglesia. Pero bueno, yo nunca le hago caso ni a mi suegra ni a Rita. Pero fíjense, yo escribo todos mis sermones. En la computadora, como ustedes estén viendo aquí. Y los cuido como usted no se puede imaginar. Yo todavía tengo el primer sermón que yo escribí y prediqué. El primero. Tengo archivos de todos los sermones que yo escribí antes de que aprendí a manejar una computadora. Los tengo guardados. No le voy a decir ahora dónde, para que no me vuelva a pasar lo mismo que me pasó. No sé si tengo un enemigo aquí. Pero mira, noté esta semana de que alguien me había borrado 5 libros de sermones. 5. Más de un año de predicación. 5 libros. Me lo borraron de la computadora en mi oficina. Yo no estoy hablando de nadie aquí. Yo sé que ni ustedes son incapaces de hacer algo así. Pero bueno, ya eso es un daño grande. Pero yo dije, de todas formas, yo guardo the hard copy. Tengo archivos llenos de sermones allí. Y entonces, pero bueno, me pareció extraño. Tú sabes que antes yo vengo usando esa misma computadora por años y años. Nunca se ha roto porque no está conectada al internet. Nunca. Y entonces esa computadora es solamente para archivar todos mis sermones y todas mis otras cosas que hago aquí. Y entonces, cuando voy a mi casa para buscar esos sermones, parece que me los llevaron de mi casa. Ahora ustedes, yo sé que lo que ustedes van a pensar, ustedes están diciendo, el pastor ahora sí que está chiflado. ¿Cómo que alguien se va a meter en tu casa, pastor? Pero tú sabes que es demasiada la coincidencia. Tú sabes que los mismos 5 libros de sermones que me borraron de la computadora, yo voy y los busco de paper copy en mis archivos allí en mi casa. Y no están. Ahora, si usted piensa,
pastor, a lo mejor usted ahí en la computadora, clicking, y usted los borró. Yo te digo, no seas necio. Yo cuido esos sermones como si fueran oro molido. Yo los cuido. Por eso me los llevo para mi casa, the paper copy, porque yo quiero utilizarlos de nuevo. Después de 7 años que ustedes escucharon un sermón, ustedes no se acuerdan nada de ese sermón y lo puedo volver a repetir. Es más, la semana que viene, ustedes no se van a acordar lo que ustedes me oyeron predicar hoy. Entonces yo los guardo, los cuido, los tengo en digital format y en paper format. Ahora, por favor, no me insulten diciendo, a lo mejor usted los votó, the paper copies, usted los votó sin querer, o Rita los votó. No. Rita no se mete en mis cosas, ni yo en las de ella. Un enemigo. Yo sé que muchos de ustedes ahora están pensando, pastor, ¿y cómo se va a meter a alguien en su casa si su suegra está allí todos los días? Bueno, es cierto. Mira, si tú quieres robarme allí en mi casa, te voy a decir cuándo tú debes de venir a robar mi casa. Ven el domingo en la mañana en el primer servicio. Aquí está toda la familia Pereda. Ahí está mi suegra, mis hijos, todos están aquí y mi casa está allí sola. ¿Y cómo entraron, pastor? Bueno, facilito. Mira, te voy a... Si tú quieres robarme, no hay nadie aquí tan malo, pero tú no sabes que yo no cargo nunca, hoy se me olvidó, porque estoy guardando las llaves ahora de mi casa y de mi carro y de... Tú sabes, antes yo no lo hacía, yo los tiraba ahí encima de mi escritorio. Si tú quieres hacer una copia de mi llave, las llaves de mi casa, tú pudieras entrar ahora, ahí mismo, coger mis llaves, ir a Home Depot, hacer una copia de las llaves de mi casa, y ya tú tienes una copia de mis llaves. Así fue como sucedió. No le busquen otra vuelta. Y no traten de convencerme a mí que se me perdieron esos sermones. No, señor. A mí no se me perdieron. Yo no los voté. Y Rita no se puso brava conmigo un día y me los votó. No. Entonces yo creo que ese fue el daño más grande que me han hecho a mí en mi vida. Porque ustedes no tienen... tú sabes, Rita me dijo anoche, bueno, José, total, tú puedes escribirlos de nuevo. Oye, eso fue, tú sabes. Yo le dije, mi amor, es que tú no sabes lo que me toma a mí, el trabajo que me toma hacer un sermón. Y que me hayan borrado 6 libros de sermones, más de un año de predicación, mucho más que un año de predicación, me los borraron. Así que, mis amados hermanos, yo no busco enemigos, pero mis enemigos me encuentran, de alguna forma. Alguien quiere hacerme daño y bueno, que Dios los perdone y que no les tome en cuenta ese grave mal que me hicieron. Y no me lo hicieron esta semana, dicho sea de paso. No me lo hicieron esta semana. Sino que yo confiaba que esos sermones estaban ahí archivados en mi casa. Y yo confiaba que estaban archivados aquí en la oficina. Esta semana pasada, debido a que este es el último mensaje en 2 de Timoteo, que era el último libro del Nuevo Testamento, que yo ahora pensaba que los tenía todos digitized, pues me puse esta semana pasada a organizar la computadora, encontrar todos los libros para archivarlo en un solo file. Y me di cuenta, pero aquí faltan libros. Y faltaban aquí, como también faltaban en mi casa, señores, que alguien se haya atrevido. No me diga, eso pudo haber sido un ladrón cualquiera, pastor.
Tampoco. Porque el que me llevó los sermones de mi casa, me los borró aquí en la computadora. Los mismos libros, señores. Y si usted está preguntando, ¿y por qué no se los llevó todos? Si se lo hubiera llevado todo, yo me hubiera dado cuenta mucho antes. Y no ahora. Pero se llevó una parte de mi vida. Una gran parte de mi labor. Me lo borró. Y me lo quitó. Así que yo me puedo relacionar con este problema de Pablo. Sin duda el de él fue más grave. Con este Alejandro el Caldelero. Me ha causado muchos males, dice. Este fue un oponente del apóstol Pablo que simplemente se oponía por lo que Pablo predicaba, por lo que él enseñaba. Y aparentemente él fue uno de los acusadores de Pablo allí en Roma. Y en vista de esta oposición, Pablo advierte a Timoteo, tú sabes, guárdate tú también de él. No vaya a ser que él trate de hacerte a ti un daño cuando tú vengas aquí a Roma. Pablo añade algo interesante cuando él dice que el Señor le pague conforme a sus hechos. Ahora, esta no era una maldición ni una forma de Pablo de desquitarse de este Señor, sino que simplemente Pablo estaba expresando una predicción del juicio seguro de todos nosotros, conforme a las evidencias de nuestras obras. Y así pues este Alejandro iba a ser juzgado. En su primer experiencia en su defensa ante la corte, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, otra cosa que le dolió al apóstol Pablo, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Su defensa, mis amados hermanos, no fue con un abogado, como aquí a todos los criminales. Si ellos no pueden pagar por un abogado, se le asigna uno, la corte le asigna un abogado. No, el apóstol Pablo tuvo que defender su propia causa. Y aquí la referencia a su primera defensa parece ser que el juicio del apóstol Pablo se llevó a cabo en 2 sesiones. En la primera defensa del apóstol Pablo, aparentemente él ganó. ¿Ve? No habían pruebas para los cargos falsos que le habían echado encima, que probablemente fueron la complicidad en el incendio de la ciudad de Roma. La acusaron a Pablo de eso. Ahora imagínense ustedes que Nerón, el emperador, que fue el que mandó a prenderle fuego a una propiedad y después ese fuego se regó, era el que estaba juzgando a Pablo por esos cargos, por el incendio, complicidad en el incendio en Roma. Pero bueno, él estaba dispuesto y ansioso de poder echarle la culpa a alguien, de poder sacrificar a algunos cristianos para que todo el mundo creyera en la mentira de que los cristianos le habían prendido fuego a la ciudad. También probablemente otro cargo en contra del apóstol Pablo es que él predicaba en contra de las costumbres establecidas de la sociedad. Pues claro que sí. Pablo no era un predicador de eso politically correct. Tú sabes que predicaba que todo está bien, no importa, sigan así. No, el apóstol Pablo predicaba en contra del pecado, en contra de los vicios, en contra de los pecados sexuales. Y bueno, seguramente que trajeron cargos en contra de él por esto. Y también por tratar de debilitar o usurpar la autoridad del imperio.
Pero lo triste del caso, mis amados, y lo que entristeció al apóstol Pablo, es que ninguno quiso correr el riesgo, ninguno de sus amigos quiso correr el riesgo de testificar a su favor. No hubo quien estuviera dispuesto a defender su causa. Pablo dice aquí, todos me desampararon. Pablo estaba profundamente entristecido por esto, pero fíjense que los perdona y ora por ellos para que no les sea tomado en cuenta ese pecado. Ahora, ¿quién hizo eso? También, ¿se acuerdan que Cristo lo hizo? En la cruz perdonó a los que le habían crucificado. Dijo que, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, por ignorancia. Ellos no saben lo que hacen. Y luego Esteban, el primer mártir de la iglesia, lo mismo. Cuando lo estaban apedreando, perdonó a los que le apedreaban. Y así el apóstol Pablo hace lo mismo aquí. Pero fíjense que el Señor le llenó con su presencia. Pablo no estaba solo en cuanto a los seres humanos. Pero el Señor estuvo allí con él, su presencia y con su poder para ayudarlo a él presentar su defensa. Y no solo esto, para cumplir su comisión de proclamar el mensaje de Cristo. Porque Pablo utilizaba cada oportunidad que él tenía y no iba a desperdiciar esta. Ante la corte imperial, el apóstol Pablo predicó el mensaje de Cristo. Esta es la razón por la cual yo predico lo que yo predico. Y entonces allí aparentemente había muchos gentiles que vinieron a escuchar el juicio y pudieron escuchar el mensaje de salvación también en la defensa del apóstol Pablo. Noten que Pablo dice aquí que el Señor lo libró de la boca del león. Han habido muchas conjeturas a quién el apóstol Pablo se estaba refiriendo. Algunos piensan que se estaba refiriendo al león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. León rugiente. Pudo haber sido que era una referencia al diablo, pero también pudo haber sido una referencia sutil al emperador romano, el león, allí en Roma. El Señor lo libró. Y noten la seguridad que Pablo demuestra tener acerca del futuro. Y el Señor dice, me librará de toda obra mala, siempre y cuando Él quiere. Ok, yo inyecté eso ahí, porque tenemos que leer este pasaje dentro del contexto de lo que estaba sucediendo. El apóstol Pablo sabía que sí, oye, el Señor me va a librar de toda obra mala, siempre y cuando Él quiera. Y cuando el Señor quiera llevarme para el cielo, oye, la sentencia de muerte para un ciudadano romano era llevada a cabo allí mismo en el calabozo, como hicieron con Juan el Bautista. ¿Se acuerda de eso? 2 soldados romanos entraron allí y le dijeron, agáchese ahí. Y ahí mismo uno tomó una espada y le cortó la cabeza. Así que el apóstol Pablo estaba muy consciente que sí, el Señor me librará de toda obra mala. Pero fíjese, la seguridad del apóstol Pablo no era que el Señor lo iba a rescatar de la muerte física, no era eso. Y eso lo podemos ver aquí, oye, tremendamente claro si queremos verlo. Porque Él dice, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, aquí está la doctrina de la perseverancia de los santos. Sí, Él me va a guardar a salvo. Él me va a guardar salvo para el reino venidero, para el reino celestial. No tengo duda, tengo seguridad, dijo el apóstol Pablo. Esta seguridad no era, vuelvo y repito, de que el Señor le iba a salvar la vida. Como muchas veces gente se acercan a Dios cuando, tú sabes, están enfermos, gravemente enfermos, entonces empiezan a buscar a Dios, pero tú y yo sabemos por qué lo buscan. No lo buscan porque quieren ser salvos,
No lo buscan pensando en la salvación de sus almas, lo buscan porque necesitan ahora sanidad física. Y por eso lo buscan. Bueno, no todos son así. Algunos verdaderamente buscan a Dios y lo encuentran en medio de una situación así, una enfermedad grave. Pero yo sé que la mayoría lo que quieren es que el Señor me salve el pellejo, la carne. Yo no quiero morir. Yo quiero seguir disfrutando de este mundo, de esta vida. No quiero perderlo todo. En cambio, el apóstol Pablo estaba seguro que Dios le iba a preservar para su reino celestial. Yo creo que Pedro también pensaba igualito y lo escribió aquí con excelencia. Cuando Pedro dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por algún tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ve? Pedro también estaba seguro que Dios nos guarda para que podamos recibir la salvación que Él nos prometió y que nos tiene reservada para nosotros allí en su reino celestial. Para finalizar, mis amados hermanos, te digo que aún en estos saludos finales, tú y yo podemos aprender cosas que podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Pablo dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir pronto, antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Noten aquí algunos de estos personajes que el apóstol Pablo manda un saludo a Timoteo. O mejor dicho, Pablo quería que Timoteo los saludara a ellos. Saludar a Priscila y Aquila. Prisca le llama a Priscila. Pero se estaba refiriendo a Priscila y Aquila, que fueron los que ayudaron al apóstol Pablo a fundar la iglesia en Corinto y lo siguieron ayudando después. Aquí lo vemos en Romanos 16, que dice, saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, dice Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia en su casa. Priscila y Aquila eran, tú sabes, dos fieles cristianos que siempre tenían una iglesia en su casa. Ellos no tenían que buscar una iglesia ni ir a una iglesia, la iglesia estaba dentro de su casa. Y ellos eran los que traían la gente, alcanzaban gente y allí le ministraban. Noten en segundo lugar que Pablo menciona también a Onesíforo, que ya lo había mencionado una vez en esta epístola. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma de visita, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Así que Onesíforo, Pablo le manda también allí un saludo. Ahora noten que él menciona algunos otros. Erasto dice que se había quedado en Corinto, Erasto se quedó en Corinto
Erasto era el tesorero de la ciudad de Corinto. O sea, un hombre empleado por el gobierno civil de Corinto, y él fue uno de los convertidos del apóstol Pablo. Y luego se convirtió en un colega del apóstol Pablo, en un ayudante. Y luego dice que a Trófimo, esto es muy interesante y digno de notar, yo creo. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Fíjense, a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Esa expresión de Pablo provoca en nosotros el deseo de preguntar, ¿qué es eso? Que dejó a Trófimo, uno de sus compañeros, colaboradores, un colega, un ayudante, y que Pablo lo haya dejado en Mileto enfermo. Señores, eso no cuadra. No cuadra. Porque el apóstol Pablo, grandes milagros Dios había hecho a través de él, grandes milagros. Y ahora me deja Trófimo en Mileto enfermo. ¿Qué fue lo que pasó? Pablo estaba bravo con Trófimo. Se enojó con Trófimo y por eso lo dejó allí enfermo para que sufra. ¿Qué podemos pensar, mis amados hermanos? No, yo no creo que era que Pablo estaba enojado con Trófimo, sino que lo que estamos viendo aquí es que ya para el final de la era apostólica, ya Dios no estaba haciendo milagros de sanidad física. Ya habían cesado esos milagros. Esa es la única explicación. Si no él mismo que había sanado a muchos, hubiera sanado a Trófimo. Pero ya Pablo entendió de que esos milagros, señales y milagros, Dios los hizo al principio del ministerio apostólico para confirmar a estos hombres como embajadores de Cristo. Tú sabes, para apoyar sus ministerios. Pero después que la iglesia comenzó a tomar forma, a crecer y todo, entonces ya no había necesidad que Dios hiciera ese tipo de milagro de sanidad física. Mis amados hermanos, es así, te digo. Hay otro ejemplo, si tú quieres buscarlo. Tú sabes, el caso de Epafrodito, que también enfermó estando Pablo presente. Y Pablo escribe de esto, usted lo puede buscar en Filipenses capítulo 2, 25. El hombre gravemente se enfermó. Pero Pablo no pudo hacer un milagro por Trófimo, como tampoco pudo hacer un milagro por Epafrodito. Sino que lo único que Pablo pudo hacer es lo mismo que tú y yo hacemos hoy en día. Oramos por los enfermos. Pedimos al Señor que tenga misericordia de Epafrodito y, Señor, de alguna forma que se recupere. Y así fue en la recuperación de Epafrodito, mis amados hermanos. Lentamente él recobró la salud. Todos pensaban que se iba a morir. Aún el apóstol Pablo pensó que se iba a morir, pero bueno, no se murió. ¿Por qué no se murió? ¿Por la fe en la oración de Pablo? No, mis amados hermanos. No se murió Epafrodito porque simplemente Dios no quiso que se muriera. Tuvo misericordia de Epafrodito, también tuvo misericordia de Pablo, que necesitaba que ese hermano fuera restaurado. Pero mis amados hermanos, créanme lo que les voy a decir ahora. Dios no está haciendo milagros de sanidad física hoy en día, y mucho menos en una campaña o en una iglesia. No lo está haciendo así ya, mis amados. ¿Sabe por qué no? Porque no es necesario. No son necesarios los milagros. Dios solamente hace un milagro cuando Él no tiene ninguna forma natural para lograr lo que Él quiere lograr. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no puede hacer milagros hoy en día. Dios hace un milagro cada vez que Él le da la gana. Vamos a hablar así francamente. Dios puede hacer un milagro hoy mismo. Ojalá que fuera que me regresaran los 5 libros de sermones que me borraron. Eso fuera un milagro grande para mí.
y Él lo pudiera hacer así. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Dios no es un milagrero, ni Él quería que la iglesia cristiana estuviera dependiendo del gran poder de Dios para hacer un milagro cada vez que nos enfermamos o cada vez que tenemos un problema, para que Dios nos libere y nos libre y nos sane y nos quite y nos ponga y nos dé prosperidad y riqueza, todo así, ¡puf!, milagrosamente. Eso no es así. Ese no es el Dios de la Biblia, mis amados hermanos. El Dios de la Biblia es un Dios que desea que la iglesia le adore por medio de la fe, que creamos en Él sin haber visto nada. Yo llevo 39 años en la vida cristiana, 34 casi ya en el ministerio pastoral, y yo nunca he visto a Dios hacer un milagro, nada más que uno solo. Uno solo. Y fue el 1 de julio de 1976 cuando Él convirtió mi corazón y en un instante cambió mi vida por completo. Ese es el milagro más grande que yo he visto en mi vida. Y no solamente lo he visto una sola vez, pero lo he visto repetidas veces en las vidas de muchas personas que han venido a Cristo. Ese es un milagro tremendo. ¿Qué vale si ganaras todo el mundo? ¿Qué provecho hay en que Dios te sane físicamente si pierdes tu alma? La mayoría de las personas que el Señor mismo sanó durante su ministerio público, hoy en día están ardiendo en el infierno, porque solo lo buscaban por los panes y los peces, los milagros y las señales. Pero no lo buscaban porque se sentían culpables, pecadores, transgresores de los mandamientos de Dios. Mis amados hermanos, los milagros terminaron aún antes de la muerte del apóstol Pablo. Yo siempre añado y termino diciendo que te digo la verdad, mira, a mí no me hace falta ver ningún milagro para seguir creyendo en Dios y para seguir sirviéndole por el resto de mi vida. No me hace falta. Yo creo que los cristianos que dependen de un milagro, ver un milagro, o por lo menos de lo que ellos perciban que fue algo sobrenatural, que la mayoría de los testimonios de milagros que yo oigo en la radio no son milagros nada. La mayoría de los cristianos que dependen de un milagro a otro milagro están siguiendo a Dios por la vista, por lo que ellos ven y no por la fe. Bueno, mis amados, fíjense esta última bendición final de Pablo, porque aún podemos ver algo aquí, fíjate. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, le dice a Timoteo. Y luego termina, igual que él termina todas sus otras epístolas. La gracia sea con vosotros, o sea, con todos los que están allí en Éfeso. Amén, que la gracia sea con todos vosotros. Cuando Pablo le escribió a Tito, el próximo libro, que a Dios gracia no me borraron y lo vamos a poder estudiar, él terminó la epístola de Tito. Pablo consideraba a Tito como otro hijo de él en la fe, otro de mis hijos en la fe. Pero terminó la epístola a Tito simplemente diciendo, la gracia de Dios sea con vosotros. Solamente, una sola vez, al final de la vida de Pablo, él le dirige una bendición final a Timoteo, y yo creo que aquí es donde tú y yo podemos ver realmente el amor que Pablo le tenía a este muchacho, hijo Timoteo. Ahora, siempre se dice, y yo creo que la Biblia lo dice también, que los padres no deben de tener preferencia entre sus hijos, ¿verdad? No debemos amarlo a todos igualitos. Digan amén. Pero ¿quién puede? Dime, ¿quién puede?
¿No es verdad que siempre entre los muchos hijos hay uno que no sé por qué se nos pega en el corazón? Y no es que nosotros queremos amarlo más, no es que, tú sabes, no es que Él nos ama más, es algo que no se puede explicar, mis amados hermanos. Pero así era Timoteo con el apóstol Pablo. Y es por eso que Él le manda esta bendición final. Y fíjate, ni siquiera le dice a Timoteo que la gracia de Dios sea contigo, Timoteo. No. A Timoteo Pablo le dice que el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, esté con tu espíritu. Lo que Pablo deseaba para su hijo Timoteo era que la presencia del Señor fuera real en la parte más profunda de su ser. Timoteo, yo quiero que tú sientas la presencia de Cristo en tu espíritu y que su presencia te guarde y te fortalezca. Ahora dime, ¿tú no crees que Pablo tenía algo de preferencia con Timoteo? Yo creo que sí. Oremos, mis amados hermanos. Pablo, gracias. Padre, gracias te damos por lo que hemos podido aprender en este corto pasaje que muchas veces pensamos que un pasaje así no tiene nada para que enseñarnos, pero te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy y gracias te damos por el apóstol Pablo, por esta epístola que él le escribió a Timoteo y todas las cosas buenas que él nos enseña. Señor, que realmente eres tú quien nos hablas a través de los escritos del apóstol Pablo. En el nombre de Cristo oramos dándote gracias. Amén.